14:05 de la mañana, querida Delfina Benesse, querido Pedro Jalid. Al palo venimos. Al palo, venimos a las corridas. Y vamos a seguir en este ritmo. No hay freno porque arrancamos el año así. No ATR, ATP por Radio Trinchera, programación de verano, poner el nombre que quieras. Y ya estamos en comunicación telefónica, videollamada, que lo vamos a saludar también y a inaugurar. Algo que comenzó el año pasado y que hicimos el compromiso en vivo, como nos gusta hacer aquí desde Trinchera, y fue asumido, en este caso por Juan Stanisi, que va a participar también de la programación de verano de ATP con las crónicas stanisianas. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, Fran, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos con Delfi y con Pedro desde las 10 de la mañana. No nos escuchamos ni un tema musical y todavía no renovamos ni un termo, pero estamos bien. ¿Vos cómo estás? Bien, no, yo por suerte tengo el mate renovado. Les convidaría, pero se va a complicar para mandarlo vamos a empiojar las cosas y además si queremos hacer las pavadas esas de mirá cómo me acerco y todo, vamos a hacer cagadas, Mati Marchi nos va a retar, pero estamos. Juan, el año pasado hicimos algunas recorridas y nos quedó pendiente algo que venía sucediendo y que incluso hemos charlado cuando viniste aquí a Comunidad Ferroviaria, el 10 del 10, que hicimos esta actividad también en homenaje a Diego, en el que un poco hablamos, ¿no?, de esta esencia futbolera y de un clima, si se quiere, de privatización o de clubes que dejaban de ser lo que fueron en su fundación, ¿no? Asociaciones civiles, clubes de barrio, para pasar nuevos componentes o algunas cosas que vamos a ir charlando en esta columna del día de hoy. Sí, es un tema que cambia semana a semana, no es lo mismo si lo hubiéramos hablado a fines del año pasado, pero también es un tema que no creo que esté como el gobierno hubiera querido que esté hace un año cuando sacaron el DNU, ¿no? Creo que imaginaban que habilitar simplemente las sociedades anónimas deportivas en la Argentina iba a traer por lo menos uno o dos proyectos que compraran clubes de primera división, y eso hasta ahora no solo no ocurrió, sino que no parece estar muy cercano. Incluso hace poco se conocieron unos audios de la diputada Juliana Santillán, digo bien, ¿no? Sí. Queriendo de alguna manera presionar a un club de Santa Cruz para que se privatizara, pero estamos hablando de un club que compite de manera amateur, ni siquiera un club de la segunda división argentina. Por eso digo, es un tema que se va modificando semana tras semana, pero que lo macro de alguna manera por ahora se mantiene igual. Igualmente, en esta idea de los gerenciamientos, de los capitales privados, tenemos ya algunas experiencias muy cercanas, algunas experiencias que están sucediendo, y algunas experiencias hace 2 décadas, un poquito más, que en su gran mayoría no terminaron ninguna bien. Así que podemos hacer un breve repaso de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está ocurriendo, si les parece. Perfecto. Impecable. Tenemos mucho para meternos, así que vamos a ir pimponeando, pero te dejamos que desgloses gran parte, porque también aquí, sobre todo con Pedro, que veníamos charlando también fuera de aire, un poquito de esto, y sobre todo que también toca al público aquí platense. Sí, es un tema delicado, entiendo, en la ciudad de La Plata, un poquito, sí. Bastante polarizado, como para no perder la costumbre, pero que vamos a tratar de tocarlo para hacer enojar a algunos, por lo menos. Eso es inevitable, vos ya sabés, me parece que es inevitable. Siempre, yo estoy muy acostumbrado, soy como un imán de puteadas en redes sociales, así que estoy bastante acostumbrado. Yo también, así que no pasa nada. Estás en el lugar correcto. Bueno, esta historia de alguna forma comienza en la década del 90, auge privatizador, donde el fútbol no queda exento de eso, y que aparte también venía en consonancia a nivel regional, ¿no? Como ocurre más o menos hoy en día, ¿no? Si miramos hace 10, 15 años, Brasil no tenía experiencias privadas, o las tenía muy, muy poquitas, o encubiertas también, Atlético Paranaense, por ejemplo. Recién hace menos de 10 años apareció Red Bull Bragantino, aparecieron otros clubes. Lo mismo ocurría en la década del 90, cuando en Brasil se empieza a pensar un modelo privado con Pelé a la cabeza,
En Chile ocurre lo mismo. Y en Argentina también se empieza a mirar con buenos ojos. No de forma sociedades anónimas deportivas, sí con gerenciamientos privados. El caso probablemente más reconocido es el de Blanquiceleste S.A., el que se funda o se forma a partir de cuando Racing casi va a la quiebre, cuando casi desaparece, pero hay varios casos previos. El caso más resonante y menos recordado probablemente es el de Argentinos Juniors, club que en 1994 fue comprado por Torneos y Competencias o fue gerenciado por Torneos y Competencias en un intento de armar un gran club sudamericano con grandes cracks del fútbol sudamericano y que intentó ser llevado a Mendoza. Argentinos Juniors durante un tiempo muy corto, pero durante varios partidos hizo de local en Mendoza. Algo muy parecido que había querido hacer Mauricio Macri con Deportivo Español, queriendo llevarlo a Mar del Plata, ¿no? Y acá entramos en cuestiones que tienen que ver pasado y presente. ¿Por qué? Porque Macri no puede llevar Deportivo Español a Mar del Plata, porque la gente de Deportivo Español se opone. Algo que Macri después les va a cobrar siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando les come un pedazo del predio de Deportivo Español, pero sí va a intentar algo similar a una privatización en Boca. O por lo menos no una privatización, sino en un modelo mixto de capitales privados y capitales del club. ¿Cómo lo va a hacer en Boca? Con un fideicomiso. Y lo que plantea Macri en ese momento es Boca va a tener grandes jugadores, pero no va a comprarlos. La idea parece fenomenal, ¿no? Decir, che, voy a tener buenos jugadores, pero no pongo plata. Es excelente. Bueno, en los hechos no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores pasaban muy poquito tiempo por el club. El Kili González, Juan Sebastián Verón, ¿no? Sí. Ya en aquel momento, como jugador. 20 años. Guillermo Rosespeloto, ¿cómo? 20 años más o menos de la Bruja jugando en o menos, capaz. 30 años hace de ese hecho. No, digo la Bruja 20 años en ese momento. El pibe jugando incluso en este múltiple equipo con Diego también, entre otras figuras. Sí, una Bruja Verón casi con pelo largo todavía. O sea, es muy vieja la imagen para tener un Verón con pelo largo. Boca va a hacer uso de este fideicomiso que no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque a la larga va a tener que comprar los pases de los jugadores que eran del fideicomiso y va a terminar poniendo más plata de la que pusieron originalmente los que habían puesto guita de capitales privados. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Estudiantes hoy en día, ¿no? Sí. Esta idea de el club no se vende, el club sigue siendo el club, pero en la parte futbolística vamos a hacer un capital mixto con una empresa privada que va a ser la que aporte la mayor cantidad de los capitales. Que lo que te puede llegar a ocurrir, y esto hacemos un poco de futurología, es esto, ¿no? Jugadores que pasen un corto tiempo por el club, por ende, medio que tirás por la borda el sentido de pertenencia, algo que justamente Estudiantes se jacta, y bien se jacta de tenerlo, y también tapás jugadores para traer a otros, y en algunos casos te puede salir bien, no sé, podemos decir Botafogo trajo a Thiago Almada por 6 meses, le fue bárbaro, fue titular, salió campeón de la Libertadores y se fue a jugar a Francia. Ahora, ¿con todos los jugadores te va a salir bien? Y normalmente no, yo creo que más Thiago Almada es una excepción de un jugador que lo podés traer por corto plazo y hacer la diferencia, que un tipo que quizás necesite más tiempo para poder desarrollarse. Volviendo un poco para atrás, y ahora vamos nuevamente a Estudiantes y a lo que ocurre en la actualidad, hubo otros casos como Temperley, como Quilmes, Chicago también. Hubo muchos clubes que intentaron tener los Andes creo que también, que buscaron tener gerenciado, como se decía en ese momento, su fútbol profesional mientras el club siguiera con sus actividades normales. En la mayoría de los casos, por no decir todos, terminó mal. No sé, Mandillú de Corrientes, por ejemplo. Mandillú de Corrientes terminó desafiliado. Sí, Temperley terminó con una quiebra monumental y poniendo en juego su patrimonio. Quilmes también. En la mayoría de los casos no salió bien, por más de que en un principio, cuando recién llegaban los capitales privados, el plantel crecía, de golpe había mayor cantidad de jugadores de nombre, mayor cantidad de figuras. Pero en los éxitos, si uno lo quiere medir en éxitos, salvo el título de Blanquiceleste y de Racing en 2001, no hay prácticamente un caso que vos digas, porque si no, aparte hubieran perdurado en el tiempo, no hubieran muerto entre fines de los 90 y principios de los 2000. Durante 10, 15 años después, no hubo prácticamente experiencias, salvo lo que siempre ocurre, ¿no?
ocurre mucho más que nada en equipos de otras provincias o de otras ciudades, donde o la gobernación o algún empresario fuerte del lugar pone guita. Caso, por ejemplo, Aldo Civi con Moscusa. Moscusa no tiene injerencia dentro del club, salvo para traer jugadores, para poner técnicos, para desembolsar mucha plata. Y suele ocurrir en esos clubes que cuando la empresa se va, cambia de gerente, cambia de CEO, se pelea el presidente con la empresa, o lo que pueda llegar a pasar, el club normalmente desciende. Que es lo que le pasó en su momento al Aldo Civi, que ahora volvió a subir a primera. Pienso en Olimpo de Bahía Blanca con el polo petroquímico y con sobre todo PBB Polisur, Cargill, que eran no solamente sponsor de Olimpo, sino además financiaban, por ejemplo, las transferencias de, por ejemplo, Carlos Roa, arquero, que fue a atajar a Olimpo también un año antes del descenso, digo, porque me hiciste acordar a esta historia. Por eso, hoy en día, este tipo de casos el gobierno lo toma como a favor, como diciendo, bueno, miren, estos la están viendo, y en realidad es algo que ocurre en el fútbol argentino y ocurre en el fútbol desde que el fútbol es fútbol. O sea, ocurre que venga un empresario que es hincha y quiera poner plata, como es el caso hoy en día de San Miguel con el presidente que tiene una empresa que le va bien y dice, todo mi excedente lo pongo acá y la quemo. Y ocurre también con casos como el de Macri o Piñera en Chile, que dicen, che, yo quiero hacer carrera política, bueno, en vez de invertir en afiches o en armar un partido, una estructura, me meto en un club popular, dejo una buena imagen y de ahí me proyecto políticamente. Eso pasó siempre y va a seguir pasando. Lo que sí tuvimos en los últimos 10 años, o un poquito más si se quiere extender, son 2 casos muy fuertes de gerenciamiento dicho y hecho, sin papeles de por medio, pero donde se tomó el fútbol de un club y le fue bien, que es Defensa y Justicia y Riestra. Yo no entiendo cómo los que buscan promocionar los capitales mixtos no ponen a Defensa y Justicia como el ejemplo. Claro. Porque Defensa y Justicia no solamente tuvo títulos, sino que creció a nivel infraestructura, pero de manera exponencial. Hoy en día Defensa y Justicia le hace contrapeso a Lanús, que es el club más grande de la zona sur, o por lo menos más grande en el sentido a nivel estructura, a nivel inferiores, a nivel títulos, le hace mucho contrapeso a un equipo que 15 años antes era nada al lado de Lanús. El predio que hoy en día tiene Defensa y Justicia de entrenamiento y la captación de juveniles es muy grande. Y esto se produjo gracias a la llegada de Cristian Bragarnik. Juan, te Bragarnik pregunto... agarra ¿Perdón? No, te preguntaba si también no podemos incluir a Talleres de Córdoba como otro ejemplo parecido, digamos, en estos casos. El caso de Talleres es distinto, porque el caso de Talleres no tiene gerenciado el fútbol profesional, sino que lo que tiene es una sociedad casi como se utiliza en Alemania, que es que el 49% lo decide el Pachuca. Y la guita la pone Pachuca, y el presidente es siempre el mismo. La diferencia con Riestra y Defensa y Justicia es que los presidentes van cambiando, hay elecciones normales, se mantiene el acuerdo, tanto con Stinfale como con Bragarnik, pero en Talleres Fassi es siempre el presidente. Claro. O sea, Fassi es de hecho casi el dueño del club. Y la otra gran diferencia es que Talleres no tiene un desarrollo estructural y no tiene un desarrollo de infraestructura, no tiene un desarrollo en otras disciplinas. Cosa que sí tiene, por ejemplo, Defensa. Claro. Talleres es un club que podría ser privatizado, y esto lo siento mucho por si hay alguien de Talleres escuchando, porque su masa societaria solamente va a la cancha. Funciona ya como un club a la europea, donde vos solamente sos hincha o sos un consumidor o sos un socio en el sentido de consumidor. No es un club en el cual la gente vaya a la pileta, la gente vaya a hacer otra actividad. Sí tiene una gran masa societaria, pero funciona de hecho como una sociedad anónima. Pero la gran diferencia es esta. El Pachuca está metido ya como un grupo inversor, no como un representante o no como una persona que solamente gerencia y que no tiene ningún papel firmado. O sea que mañana Defensa le dice a Bragarnik, vos te fuiste y se va, y después verán los problemas legales, pero no hay nada firmado. Y en Talleres sí está el grupo Pachuca metido. Claro. Y lo otro importante me parece es el hecho de que siempre el presidente sea el mismo, ¿no? Ahí funciona casi de hecho como una sociedad anónima. Por eso lo remarco como no los veo parecidos yo. Sí uno los ve parecidos en el sentido, obviamente, de que ingresan dentro de los equipos que tienen capitales privados claramente, o sea, que tienen claramente capitales privados. Pero la forma en la cual se desarrollan es distinta.
El otro, del cual... Sí, perdón, Fran. No, porque decías recién, antes de que Pedro te consulte alrededor de Talleres y hacía esta diferenciación, hablabas de Bragarnik, ¿no? Bueno, Fassi, recién lo nombrabas, presidente de Talleres, pero Bragarnik siempre es una figura un poco controversial dentro del fútbol, sobre todo porque no tiene la vida institucional, como bien vos decías, no hay papeles. Ahora, sobre todo para contarle a quienes no lo conocen, a quienes no han escuchado hablar de esta persona, a qué se dedica y cuál es ese peso tan fuerte que tiene en Defensa y Justicia. Bueno, Christian Bragarnik originalmente trabajaba en un videoclub como Quentin Tarantino, pero bueno, sus destinos fueron bastante distintos, ¿no? Tarantino se transformó en un director de cine reconocido, Christian Bragarnik en representante de jugadores. ¿Por qué se transformó en representante de jugadores? Porque una persona le llevaba videos para que él editara de jugadores para venderlos al exterior. Y en un momento Bragarnik dijo, che, yo esto lo podría hacer tranquilamente. ¿Por qué no lo hago yo directamente? Y dejo de ser solamente un terciarizado. Un editor. Comenzó a hacerlo y se empezó a transformar en el representante que más cantidad de jugadores tiene el argentino hoy en día. Creo que Berman, creo que es el que está en River hoy en día, también medio que es bastante fuerte. Hay otros representantes fuertes, pero Bragarnik, de ser un empleado de videoclub, hoy en día tiene un club en España, trabajó mucho tiempo en México y empezó a tener, a través de esta gran masa de jugadores que tenía bajo su ala, lo que empezó a hacer es acercarse a clubes y decirles, che, yo te puedo traer jugadores acá. Eso hizo con Defensa en 2011 y lo empezó a hacer con un montón de otros clubes. Lo hizo con Godoy Cruz, lo hizo con Rosario Central, lo hizo con Newell. Medio que donde se metía o donde te metía un jugador o un técnico, te metía por detrás toda una cantidad de jugadores que era la escudería Bragarnik, ¿no? Lo que se conoce como el famoso paquete, ¿no? Un club quiere un jugador y ese jugador, como tiene el mismo representante, viene pegado con otros dos. Sí, pero yo lo que veo en Bragarnik, y esto digo, Bragarnik no es un tipo que me caiga en lo más mínimo simpático, no lo conozco, nunca hablé con él, pero yo lo que veo es que hay un tipo que tiene un interés empresarial en que a él le vaya bien y entiende de fútbol. Sí. Y entiende que no solamente quiere hacer negocios clavándote 5 jugadores con un salario alto y que te va a ir mal y vas a terminar en la B, porque no le sirve al tipo. Claro. ¿Por qué? Porque claramente si no, no seguiría estando en los clubes donde está. Entonces, si vos mirás los casos de Defensa y Justicia, de Godoy Cruz, ahora se me va, había uno más que ahora se me va, pero más que nada Godoy Cruz y Defensa y Justicia, los resultados son buenos. E incluso le preguntás a los hinchas y te van a decir sí, que siga acá toda la vida. Ahora, después mirás los clubes medianos o grandes y ahí el resultado no es bueno. En Rosario Central no le fue bien, no fue bien el proyecto. En Newell's, cuando él estuvo, tampoco le fue bien el proyecto. Y estuvo más o menos metido en Racing durante un tiempito, más que nada cuando estaba el Chacho Coudet, y tampoco fue del todo bueno el resultado, o sí, lo que tenía era un peso muy grande de parte de Milito en la Secretaría Técnica. Pero ese es Christian Bragarnik y ese es su rol más o menos general. Lo que él se metió en Ferro hace poco, que todavía tampoco tuvo buenos resultados. Caso bastante paradójico porque él es hincha de Vélez, lo cual es como bastante raro. Para los negocios no hay identidad, digamos. Sí, no hay corazón de por medio. Hay un tema que surge mucho cuando se debate esto entre amigos, entre futboleros, que tiene que ver con, vos contabas algunas experiencias que salieron bien dentro de todo. Hay un debate que tiene que ver con si todavía es posible pensar un club gerenciado o financiado o mantenido sin este tipo de injerencia, y si no hay una ya semi-privatización, en general en los clubes, más allá de obviamente mantener una identidad societaria, en el hecho de que se sabe que muchas veces los clubes incorporan jugadores por millones de dólares, que se sabe que esa plata no se recauda solamente con la cuota que se paga y demás, y que claramente en todas las experiencias de clubes hay privados que ponen dinero. Preguntarte también eso, si hoy es posible pensar en un sostenimiento de clubes sin ese tipo de capitales, cuando los salarios de jugadores técnicos para incluso tener un fútbol competitivo están alejadísimos de la realidad del país incluso. A ver, como en todo, hay casos que te dirían que sí y hay casos que te dicen que no. Uno mira clubes como... saquemos a Boca y a River del mapa porque son casos muy, muy particulares, como es, por ejemplo, el Real Madrid en España, donde el Real Madrid es una asociación civil.
el Barcelona también. Ahora, funcionan como una sociedad anónima, pero que no tiene injerencia de privados, pero la marca es tan grande que se sostiene. Sacando esas experiencias, uno puede decir, che, mirá, Lanús funciona como una asociación civil, tiene grandes planteles, compite y no tiene injerencia de privados, o por lo menos no la tiene a grandes rasgos. Después es muy probable que cuando viene un jugador grosso, no todo el salario lo ponga Lanús. Eso suele pasar. Después tenés casos como los que hablábamos, por ejemplo, Atlético Tucumán o clubes de ese tamaño de otras provincias, donde sí hay una injerencia tanto del Estado como una injerencia privada. Es muy complejo sostener salarios en dólares con cuotas sociales, ¿no? O sea, pero yo creo que si existiera verdaderamente algo que ya no existe, que es el periodismo de investigación dentro del periodismo deportivo, alguien tendría que hacer una investigación sincera o real de qué es lo que ocurre económicamente dentro de los clubes. Porque de esa forma también entenderíamos mucho a los hinchas, a ver, díganme de última, tiene que venir capital privado porque esto si no es una burbuja, o sea, esto no existe, no funciona, es solamente transparentar una situación que ya ocurre. Ahora la pregunta igual para mí es otra, no es tanto cómo se sostiene la cuestión futbolística, que en la gran mayoría de los casos, como decíamos, siempre va a tener una injerencia de un privado, o en la gran mayoría de los casos, sino qué ocurre con la identidad de los clubes, ¿no? O sea, si para poder sostener esa aspiracional futbolística, ¿no? Esa cosa de querer cagar más alto de lo que te da el culo y querer jugar Copa Libertadores todos los años o Copa Sudamericana o algo así, si vos tenés que rifar todo el resto del club, ¿no? O sea, si vos querés cerrar un club o modificar el estatuto de un club o vender cosas del club para que el fútbol siga funcionando o no. En ese caso, lo que te va a funcionar obviamente siempre es un Riestra, ¿no? 1.500 socios, un club chiquito donde vos puedas hacer y deshacer como tengas ganas. Ahora, mirás el caso de Belgrano, por ejemplo. Belgrano está trayendo refuerzos y no en este mercado de pases, sino hace varios mercados de pases que son refuerzos caros. Y es un club que no tiene, por lo menos a priori, una injerencia privada. Entonces, poder se puede. Es como cuando se discutía cuando salió Botafogo campeón o cuando salió Racing campeón de la Sudamericana, que la gente decía, bueno, viste, una asociación civil le ganó a un privado como es Corinthians. Y después cuando ganó Botafogo decían, pero mirá, los privados también ganan. O sea, ganan y pierden, ascienden y descienden, salen campeones y no salen campeones las asociaciones civiles y los modelos privados o los capitales privados. No creo que sea la discusión por el éxito, sino la discusión es qué modelo queremos y qué tanta injerencia queremos que tenga el mercado. Tenerla la va a tener, o sea, es necio pensar que no necesita inyección de plata por otro lado del fútbol, o pensar que una sociedad anónima no sale campeón. Es una necedad. Ahora, el tema es qué modelo de fútbol queremos y qué tanta injerencia queremos que eso tenga. Juan, antes de despedirnos, para meter una postilla y que podamos ser también objetivo de las puteadas, porque al fin y al cabo nos hemos acostumbrado a algo y no está bueno desacostumbrarse. ¿Alguna reflexión alrededor de esta situación? Porque bien decías, si hubiésemos hablado el año pasado, hay un montón de cosas que no hubiésemos hablado. Sin lugar a dudas, el caso de Estudiantes viene teniendo, sobre todo en estos primeros 20 días del año, mucha tela para cortar. Yo creo que el caso de Estudiantes es, el primero te lo regalan, el segundo te lo cobran. Como todo lo que tiene que ver con capitales internacionales que claramente están interesados en ingresar en el fútbol campeón del mundo y en una máquina creadora de grandes cracks y grandes jugadores, es obvio que les va a interesar meter la cuchara en ese negocio. Pero hay una gran resistencia por parte del fútbol, por parte de los hinchas, quizás una resistencia menor a décadas anteriores, pero una resistencia al fin. Bueno, ¿cómo haces para ingresar? Y armando el circo que está armando Foster Chile, diciendo, traigo a la figura de Boca, figura entre comillas igualmente, traigo a un goleador campeón de la Libertadores. Me meto discursivamente, porque se metieron discursivamente en la pelea por Driussi, en la pelea por Velasco. Es como que
hay un gran dispositivo comunicacional. Al fin y al cabo, empezó el mercado de pases Estudiantes con Medina y Alario al 1 de enero, y estamos a 21 de enero y tiene Medina, Alario y Alexis Castro. O sea, no es que vino Neymar a Estudiantes. Creo que fue más un dispositivo comunicacional como para mostrar espejitos de colores literalmente. O sea, decir, mirá, si entramos nosotros, discutimos con Boca y con River y con Racing, traemos jugadores por cláusula, traemos un goleador que está en el Brasileirao y te puedo traer todas estas cosas, todos estos jugadores. Creo que es lo que yo haría incluso si quisiera presentarle un negocio a alguien que no está convencido, diciendo, mirá todo lo que yo te puedo dar. Frotás la lámpara y sale el genio. Después, en el terreno legal está todo como que no se sabe demasiado. Cada vez que le preguntan a Verón, Verón se mete en un quilombo cada vez más grande diciendo, no, bueno, la verdad que está por verse. Le preguntan por los plazos de cuánto puede durar el acuerdo y dice, bueno, vos si empezás una empresa no vas a ponerte plazos de cuánto va a durar, falta que te proponga casamiento cuando te lo quiere vender, porque te habla como de cosas como diciendo las sociedades son una relación amorosa prácticamente. Ninguna de las cosas de letra chica las tiene demasiado claras. Es cierto que la comisión directiva no estaría del todo de acuerdo. La masa societaria yo creo que va a avalar lo que diga Verón, porque es lo mismo que si en Racing presenta un proyecto similar Milito, Riquelme en Boca, o en Belgrano no me sale, Artime. Es una cuestión de confianza para con el ídolo. No es lo mismo que lo haga Moretti en San Lorenzo, donde le van a pegar un sillazo en la cabeza. Pero la situación es esa. Para mí tiraron fuegos artificiales como para tratar de que el proyecto resulte encantador, y también para un club como Estudiantes, yo creo que psicológicamente en el hincha, es decir, che, mirá, le competimos a River y a Boca, y que Brito salga a quejarse funciona para todo este circo. Porque es como, mirá, se enojó River. Y creo que hay como una cuestión ahí, que hay eso, es el tipo que está tocando la flauta y la cobra que se está moviendo, está bailando, ¿no? Es un encantamiento lo que están tratando de hacer, y creo que lo están logrando. Para mí lo van a terminar aprobando el proyecto. ¿Cómo va a funcionar? Es imposible saberlo, porque al parecer ni Juan Sebastián Verón sabe cómo va a funcionar. Claro, tal cual. Juan, un salpicón y un recorrido muy completo por las distintas experiencias del fútbol. Obviamente es un tema que vamos a seguir tocando de cerca, y seguramente, no sé si va a ser parte de las distintas crónicas estanicianas que vamos a tener este verano, pero seguramente hay varios temas más para tocar. Sí, es un tema que tranquilamente el de Argentino Junior puede ser una columna en sí misma. Cada uno de los casos a Riestra casi no lo tocamos, por ejemplo, y es casi una columna en sí misma. Creo que igualmente tenemos que equilibrar un poco, ¿no? Y tener un par de columnas pijazo y un par de columnas que estén buenas. O sea, que sean más divertidas, que te den ganas de seguir viviendo y salir a la vida y abrazarte con alguien. Tal cual. Y recomendamos también, porque hay algunas notas de Juan en revista Anfibia, que han también tenido mucha repercusión, y sobre todo, me imagino que cuando hablabas de puteadas te referías un poco a algunas de estas notas. Wanda, la que no le falta nada, por ejemplo, le recomendamos también a la oyentada que la pueden ir a buscar a revistaanfibia.com, parte de las notas que viene escribiendo Juan, o la de Milei y los perros. Sí, en gran medida, si miran los comentarios ahí van a saber a lo que me refiero, que sí, me he transformado en un pequeño imán de puteadas. Pero bueno, chicos, será hasta o el miércoles que viene o el siguiente, y ahí veremos si hacemos algo un poco más como para armarse un bermucito y disfrutar el mediodía. Así nos va a gustar mucho más, y lo que definas como crónica va a estar perfecto. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Juan, y muchas gracias. Abrazo, chicos, que tengan lindo día. Abrazo grande. Pasaba Juan Stanici con las crónicas estanicianas, en este caso dándole vuelta al gerenciamiento del fútbol, avance privatizador y todas estas cosas que son parte de la charla cotidiana. 12:35 de la mañana, música y volvemos.